plebiscito de salida de la nueva Constitución, de la situación actual de Chile. Agradecer también a todos los que están aquí presentes que han podido ayudarnos. Bienvenidos. Y están con nosotros dos personas que han querido colaborar en este proceso con la Asociación Casa Chile. Está aquí Alejandro Osorio, es sociólogo y profesor de la Universidad de Alicante. Sí. Y José Rey, es doctor en Historia y profesor de la Universidad Castilla-La Mancha. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Desde la Asociación Casa Chile hemos querido promover este tipo de encuentro porque así también estamos al tanto de lo que sucede en nuestro país, podemos informarnos, podemos intercambiar opiniones y podemos además generar un debate sobre la situación actual de Chile, especialmente ahora que hay tantas versiones reñidas y necesitamos también tener unas bases para poder nosotros dar una opinión y también, especialmente para ejercer nuestro derecho a voto. Bueno, yo soy Carlos Mella, soy vicepresidente de la Asociación Casa Chile, me incorporé este año y los invito en este conversatorio a participar. Lo ideal es que ahora, ustedes saben que este año se incorporan mesas para las votaciones en Valencia y es muy importante que colaboremos y participemos en ese proceso. Porque lo ideal es que Valencia sea una sede importante, porque hay muchas personas chilenas aquí, en la circunscripción de Valencia, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, y para eso son esta invitación al conversatorio, para que nosotros podamos compartir, podamos conocernos, y a los que no nos conocen como Casa Chile, es una organización cultural de chilenos, sin fines de lucro, que al final y al cabo nosotros lo que hacemos es, por el corazón a la patria, participar, ejercer estas actividades. Tenemos un grupo folclórico que también invitamos a que los que quieran participar se incorporen. Entonces yo los invito ahora a que participen, a que conversemos, a que ampliemos nuestro campo visual de este nuevo proceso que Chile está ejerciendo desde el interior de nuestra patria. Es un proceso muy importante, es un cambio que necesitamos de toda la colaboración. Así que sean bienvenidos, siéntanse cómodos en conversar, en decirnos algunas cosas. Tenemos dos personas muy importantes en esto que por el corazón vienen a participar y a colaborar con todo su conocimiento para que todos nosotros que estamos aquí y que tenemos más desconocimiento del tema podamos salir un poco con una mejor capacidad de entender lo que se nos viene en Chile. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en la Casa Chile Valencia. Soy un extranjero en realidad porque yo vengo de Alicante. Entonces vengo de al lado. Pero me encanta aquí porque siempre están súper como organizados y todo eso. Y me parece genial que estén activos, digamos, políticamente, y que hagan actividades culturales, me parece genial. Lamentablemente la Casa Chile Valencia está un poquito, Chile Alicante está un poquito decaída, lo que comentaba hace un ratito. Así que me gusta esto de que haya organización y todo eso. Así que yo encantado, cuando quieran me pueden invitar y puedo participar en lo que se requiera. Bueno, respecto de lo que venimos a conversar hoy en día, en realidad nosotros no somos expertos, no somos personas importantes, nosotros somos dos personas que en el fondo estamos interesados en el asunto. Estamos interesados en el tema del plebiscito, estamos interesados en el tema del cambio de la Constitución, porque en realidad se trata de Chile. Chile es nuestro país, a pesar de que nosotros estemos lejos, Chile sigue siendo nuestro país. Entonces estamos siempre atentos a lo que está ocurriendo allí y estamos mirando esta cuestión, digamos, con un poco de preocupación, si les soy sincero. La preocupación porque hemos visto cómo se ha ido moviendo la opinión pública en ciertas direcciones, ¿no? Hemos visto que en algún momento ha ido ganando el apruebo, en algún momento ha ido ganando el rechazo, pese a que yo igual tengo mis dudas respecto a cómo se maneja la opinión pública en Chile. Sabemos que gran parte de las encuestadoras responden al grupo económico y al grupo político. No hay que perderse en eso. Y
quien maneja la opinión pública controla en gran medida el poder. Entonces hay que leer con cierta cautela los resultados de esa opinión pública. Sin embargo, para los que tenemos un poco de calle, entre comillas, para los que vivimos en sectores populares como yo, que vengo de Puente Alto, uno va viendo en realidad que la gente está bastante comprometida con el proceso. Estuve hace 2 semanas allí, hace una semana allí, y claro, uno ve que hay gente que está comprometida con el proceso. O sea, porque a mí me da la impresión de que la elite, de alguna manera, que está polarizada, no la sociedad chilena. No la sociedad chilena. La sociedad chilena tiene bien claro más o menos el rumbo que quiere tomar. Sabe que hay demandas que se quieren... Saben más o menos cuáles son las demandas que se quieren resolver. La pregunta es si la Constitución logra resolver eso o si no. Eso es lo que vamos a ver el 4 de septiembre, pero a mí me da la impresión de que es la elite la que está más polarizada. Entonces, dicho eso, estas impresiones vagas, digamos, sobre el asunto, mi presentación va a estar dividida como en 3 ejes. ¿Ya? Un eje histórico, donde vamos a hablar un poquito sobre cómo se han dado los procesos constituyentes en Chile. Luego voy a hablar un poquito de la concertación. ¿Vale? Así que si quieren se levantan y se van, pero no pasa nada. Y luego vamos a hablar un poco de razones para aprobar. ¿Ya? Porque en lo personal estoy a favor de la prueba. Y quiero ser súper sincero en esto. Tengo varias reservas con algunas cosas de la nueva Constitución. Reservas. ¿Ok? Me parece que hay cosas que son maravillosas, que es un texto precioso en general, que es muy idílico en algunos puntos, pero también hay algunas cosas que en lo personal lo habría hecho de manera distinta. Pero bueno, sabemos que las constituciones son eso, ¿no? Las constituciones intentan representar a las mayorías. Entonces, lo primero que yo diría sobre esto, para retornar al asunto histórico, es que una razón para aprobar es que este es un proceso inédito en la historia de Chile. Eso hay que entenderlo así. ¿Y a qué me refiero con que sea un proceso histórico? Es la primera vez en la historia de Chile donde un proceso constituyente es impulsado desde la base social y desde los movimientos sociales. Eso no había ocurrido nunca en la historia de Chile. Incluso uno podría remontarse al nacimiento de la República y desde ahí no encontramos ningún momento constituyente donde realmente la soberanía popular se pueda expresar en la elaboración de la nueva Constitución. Cuando uno observa, por ejemplo, el ciclo que se abre desde 2011 hasta 2019, que es el tiempo donde empieza la movilización social, digamos, los movimientos sociales presionan con un conjunto de demandas para que haya una respuesta constitucional. Esa respuesta se da en un punto, con el proceso constituyente que impulsa la presidenta Bachelet, ¿no? Que sabemos que fue un proceso constituyente que fue fallido. Fue fallido porque hubo muy poca participación, porque en realidad participaron 220.000 personas. Entonces, el proceso constituyente de alguna manera intentó responder a la movilización ciudadana, intentó dar una salida institucional a toda la movilización que se venía generando desde 2011, e incluso si uno es más preciso, desde 2006. No sé si se acuerdan de 2006, la movilización de los pingüinos, el movimiento pingüino. Fuimos partícipes de esa movilización, una movilización bien potente, que en realidad uno podría arrastrar que es desde ahí. ¿Qué ocurre? Que en 2006 la concertación, en este caso, llama a un consejo asesor presidencial. No sé si se acuerdan de esa instancia, donde se juntan un conjunto de expertos de distintos sectores políticos para, en el fondo, ver cómo se puede dar una respuesta al movimiento estudiantil. Y lo que ocurre es que las demandas del movimiento estudiantil buscaban, si bien no un cambio de la Constitución, buscaban cambiar las lógicas del modelo educacional. Es decir, digámoslo en simple, desmercantilizar este derecho social que había estado privatizado desde la dictadura. Ello no ocurre y el Consejo Asesor Presidencial lo que hace es frenar y neutralizar al movimiento estudiantil. Y bueno, lo que siempre hacen los expertos, que finalmente terminan deliberando de espalda al público, neutralizando la naturaleza política de las demandas para en el fondo dar una respuesta técnica que en el fondo no satisface a nadie y eso termina con la Ley General de Educación. ¿Se acuerdan? Se derriba la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, y se instala esta ley que en el fondo no cambia el modelo económico, se sigue, el modelo educacional se sigue instalando, digamos, la lógica del CAE, se sigue privatizando la cobertura de la educación. Entonces, ¿qué pasa ahí?
que en mi opinión ahí se empieza a generar la génesis del, digámoslo así, de la desconfianza de los movimientos sociales con la concertación. La concertación había logrado, desde 1990 hasta 2006, institucionalizar los movimientos sociales. Como, en el fondo, todas aquellas demandas que venían de la dictadura, que luchaban, digamos, contra la dictadura, institucionalizarlas y pasarlas, digamos, a formar parte de los programas de gobierno. Bueno, aquí se rompe eso. La concertación, cuando ya no hay consejo social presidencial, hace estallar, digamos, la confianza de los estudiantes y ya no va a haber articulación. Hay una fractura que se produce. 2006. Entonces, en 2019 se produce el estallido social, ¿no? Y lo que ocurre es que nuevamente la base social empieza a presionar para una respuesta. Y la respuesta es el proceso constituyente que emerge a partir de la respuesta del acuerdo del 15 de noviembre. El 15 de noviembre, cuando en el fondo los partidos políticos y el Congreso llaman a un plebiscito. ¿Okay? ¿Por qué es interesante esto? Porque esto no había ocurrido antes en la historia de Chile. Y por eso hago el punto, por eso me estoy dando esta vuelta. Porque anteriormente esto no había ocurrido. Si uno se va a mirar los momentos constitucionales en Chile, es decir, los momentos en que se elaboran las constituciones, tenemos tres momentos: 1833, 1925 y 1908. La constitución de 1833, ¿se acordarán? La constitución portaliana. Bueno, la constitución portaliana es una constitución que también, al igual que la constitución del 80, plasma en el texto constitucional la lógica de los vencedores. No es una constitución que convoque al pueblo chileno. Bueno, en ese contexto ni siquiera se puede hablar de pueblo, ni siquiera se puede hablar de Estado. Sin embargo, hay una guerra civil que es la batalla de Lingay, donde finalmente se termina imponiendo los sectores conservadores que en el fondo incluso estaban por volver a la monarquía. Bueno, pues bien, aquellos que redactan esa constitución son aquellos finalmente, esta comisión, digamos, donde participan incluso algunos parlamentarios, congresistas. Entonces uno dirá, bueno, si están los congresistas participando en la elaboración de la Constitución, porque en el fondo ahí está la soberanía popular expresándose, ¿no? Pues bien, recuerden ustedes que en ese contexto había sufragio censitario, con lo cual aquellas personas que podían votar eran personas que en el fondo tenían propiedad, tenían recursos y que podían demostrar esa propiedad. Además, no había un despliegue de partidos políticos, por lo cual no se puede hablar realmente de un sistema representativo. ¿Okay? ¿Qué es lo interesante? Y esto es lo que me interesa que retengamos esta cuestión. Que hay un recurso a la fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que los tres momentos de la historia de Chile están basados en movimientos o en momentos donde se fundan órdenes constitucionales a partir de la violencia. No a partir de un diálogo democrático y ciudadano. Como en 1833, una guerra civil, insisto, que termina con una constitución donde el bando vencedor plasma en la constitución su ideología, ¿no? Una ideología conservadora, de carácter autoritario, si ustedes quieren, y que finalmente se plasma en el texto constitucional. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, y en los tres momentos que estoy diciendo, 1833, 1925 y 1980, se genera una estabilidad brutal que es reconocida y alabada por todo el mundo. Chile es el país más estable de América Latina. Chile es el país donde no pasa nada, donde en el fondo está todo institucionalizado. Pero si uno analiza el momento donde se genera ese orden constitucional, es un momento violento. ¿Ok? Recuerden que entre 1833 y 1935 se produce un periodo de extraordinaria estabilidad, que termina nuevamente en la Guerra Civil 1891, donde Balmaceda se termina suicidando, un presidente que intentaba modernizar el Estado y a la sociedad chilena, pero que en el fondo se enfrenta a esta, Alberto Edwards lo llamó, este historiador conservador, le llamó la fronda aristocrática. ¿Cuál es la fronda aristocrática? La clase política confabulada con el poder económico en el fondo para frenar las transformaciones. Bien, después vamos a 1925, lo mismo. Mire, fíjense la Constitución de 1925, lo tramposa que es. Que antes de que ocurriera el proceso constituyente en Chile, Fernando Atria, ¿se acuerdan? ¿Saben quién es Fernando Atria? Uno de los ideólogos, digamos, de la nueva Constitución, tipo de izquierdas, decía: lo que tenemos que hacer es recuperar la Constitución de 1925.
no importa el tema de la legitimidad de origen, vamos al texto de 1925 y suprimamos la Constitución de 1980. Es decir, los constitucionalistas como que en el fondo tienen una adoración por la Constitución de 1925. Es verdad, es una Constitución que tiene la progresividad, digamos, del liberalismo, ¿no? Que permite que el Estado pueda intervenir en la economía, que genera las condiciones, digamos, para lo que fue Chile durante el siglo XX, ¿no? Un Estado benefactor, con fuerza, donde el Estado era el eje de la modernización, etcétera, etcétera. Pero se discute poco sobre el carácter autoritario y poco democrático de la elaboración de la Constitución de 1925. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con la Constitución de 1925? La Constitución de 1925 es una respuesta a la crisis del Estado oligárquico. El Estado oligárquico que nace en 1891, cuando muere Balmaceda, y viene el régimen parlamentario, y se funda, digamos, esta fronda aristocrática que en el fondo no permite las transformaciones, que se queda ahí pernoctando en el poder. Bueno, la Constitución de 1925 intenta responder justamente, y por eso tiene un carácter social, la Constitución de 1925. Y por eso a los constitucionalistas les encanta, porque logra articular esta cuestión entre la tradición republicana y la cuestión social. Sin embargo, cuando uno va a ver el origen de la Constitución de 1925, primero fue una gran comisión que formó Alessandri. Alessandri llama una comisión de, creo que fueron 118 personas. Luego no le gustó la comisión y formó dos subcomisiones. Las designó él. ¿Vale? Las designó en esas dos subcomisiones. ¿Quiénes participaron? Ciudadanos ilustres. Anda a saber tú la reputabilidad de esos ciudadanos, ¿no? Ok, y luego además participaron los militares. Y curiosamente los militares, y esto es un dato bien histórico, los militares estaban por una asamblea constituyente. En ese contexto. Estamos hablando de la base de los militares, porque la élite militar no quería una asamblea constituyente. Ellos querían que en el fondo la Constitución fuera redactada entre 4 países. Pero la base de los militares estaba, digamos, por una asamblea constituyente. Finalmente, Alessandri y la élite militar terminan decidiendo que esto no va a ser así y vamos a hacer una constitución con dos subcomisiones y esa elaboración de esa constitución no contó con participación popular real. Es decir, fueron sujetos designados por el presidente y obviamente en alianza con los militares. Entonces tampoco contamos con soberanía popular en la elaboración de la Constitución de 1925. De hecho, cuando uno analiza los datos de la cantidad de gente que ratificó en el plebiscito, fue un 7,7% del padrón electoral. Estamos hablando de 180.000 personas, para que se hagan una idea. Con lo cual, no podemos hablar realmente de un proceso democrático. Además, recuerden ustedes que había habido un golpe de Estado previamente, habían mandado a Alessandri al exilio, después los militares lo hicieron volver, es decir, todo muy enredado, todo muy poco transparente, muy poco democrático. Y luego Alessandri además hace una papeleta, digamos, para aprobar la Constitución donde la maña completamente y pone un texto pero que es impresentable y dice algo así como o aprueba la nueva Constitución o vamos a seguir en el infierno, digamos, con esta república oligárquica. Bueno, eso también es una forma de manipulación del electorado. Este electorado que les decía que en realidad era una élite, porque aquellos que votaban eran una élite. Ok, ¿qué es lo interesante? Nuevamente, 1925 hasta 1973 se abre un periodo de extraordinaria estabilidad en el caso chileno. O sea, la República de las Luces, ¿no? Chile, la joyita de América Latina. En los partidos, digamos, el sistema de partidos extraordinariamente interesante. Giovanni Sartori, que fue un gran politólogo italiano, decía que el sistema de partidos chileno durante este contexto era uno de los más avanzados del mundo, después de Finlandia y de Suiza. O sea, todo el mundo mirando a Chile como el ejemplo, y además, convengamos, llegando al socialismo por la vía electoral. O sea, ya, para terminar de rematar la jugada, un país extraordinario en el sentido democrático. Pero nuevamente, y esto no hay que olvidarse, el momento constitucional donde se genera ese orden es un momento violento y poco democrático, ¿okay? Como había ocurrido en 1833. Ahora, si nos vamos a la Constitución de 1980, pasa exactamente lo mismo. Viene un golpe de Estado, un golpe militar, que termina, digamos, con toda la tradición republicana, social y laica que venía a desplegar la Constitución. La Junta Militar se arroja al poder constituyente, porque no hay que olvidarse de eso, el poder constituyente, que digamos que es el poder que tiene la capacidad de elaborar una Constitución, y llama a una comisión, que es la Comisión Ortúzar,
que va a operar entre 1974 y 1978. Este grupito, digamos, de gente de extrema derecha, entre ellos Jaime Guzmán, y también gente incluso de la democracia cristiana. No hay que olvidarse de eso. Participaron 11 personas, de las cuales fueron 11 hombres y 2 mujeres. Entonces ahí tenemos nuevamente la configuración de un orden que va a durar hasta 2019. Nuevamente, en un contexto violento, digamos, de represión, porque nadie le puede dar legitimidad, ni nadie, incluso la gente más conservadora hoy día puede defender que la Constitución de 1980 tenga un carácter legítimo. No tiene ninguna legitimidad, incluso los más conservadores lo dicen así. Bien, vamos a la segunda parte de esta presentación. Sabemos entonces, y les decía al comienzo, que el caso chileno ahora con la nueva Constitución fue elaborado en un contexto democrático, con una convención constitucional, que independientemente de los errores que puedan haber cometido, como todo grupo humano, fue en un contexto democrático elegido democráticamente. ¿Ok? Bien, la Constitución de 1980, ¿qué es lo que hace? Voy a hacer un resumen bien cortito sobre esto para entender la razón de la crisis de por qué llegamos al proceso constituyente y por qué es importante aprobarlo. La Constitución de 1980 consagra 2 pilares. Uno, un modelo económico que nosotros conocemos vulgarmente como economía neoliberal, pero más técnicamente se le conoce como economía pura de mercado. ¿Qué significa esto? Que el Estado se reduce a una expresión mínima. El Estado se reduce a una expresión mínima. ¿Dónde agarra fuerza el Estado? En la dimensión jovesiana. Para decirlo simple, en la dimensión represiva, donde el Estado puede golpear, puede reprimir, donde hay aparataje institucional en el fondo para salir a la calle y reprimir a la gente cuando se moviliza. Sin embargo, cuando uno se va a observar la naturaleza del Estado en otras dimensiones de la vida social, el Estado retrocede y se transforma en un espectador. Porque la Constitución promueve ese tipo de Estado. Y en cambio, lo que promueve, en contraposición, es el Estado subsidiario. Recuerden este concepto es fundamental. Porque en el fondo lo que nos estamos fumando el 4 de septiembre es este elemento, uno de los pilares fundamentales, es el Estado subsidiario. ¿Qué significa el Estado subsidiario? Significa que la Constitución de 1980 lo que hace es poner al individuo, a la persona y a los cuerpos intermedios por sobre el interés general. ¿Quién es el interés general? El Estado. El Estado representa el interés general, representa el interés de las mayorías. Y lo que hace la Constitución es invertir esa relación y poner, en este caso, la propiedad privada y al individuo con sus derechos fundamentales por sobre el interés general. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el Estado, o digamos que el mercado y el sector privado va a tener mucha más prevalencia, va a ser mucho más poderoso que el Estado. El Estado no va a tener herramientas ni para crear empresas, ni para regular, ni para hacer nada. Prácticamente, como les decía, queda reducido a una dimensión represiva. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos eso. ¿Okay? Y en segunda instancia tenemos una democracia protegida. Y en mi opinión este es el elemento más grave, más que el modelo económico. Porque el modelo económico, si hubiese contado con una democracia más liberal, si ustedes quieren, una democracia con menos autoritarismo, podría haber sido reformado por los gobiernos de la concertación. Lo que ocurre es que se instala una democracia autoritaria. ¿Quién define esa democracia autoritaria? La define Pinochet en 1977 en el discurso Chacarilla, cuando dice, cuando Chile vuelva a la democracia, es decir, en 1988, porque él deja trazado el itinerario, dice, vamos a volver a una democracia autoritaria y protegida. La pregunta es, ¿de qué? ¿De qué tiene que protegerse la democracia? Simple, del pueblo. Del pueblo. La Constitución está diseñada para protegerse de las mayorías y por eso produce seguros contramayoritarios que lo que van a hacer es precisamente generar una institucionalidad que va a frenar a la soberanía popular expresada en las urnas. Este era el miedo que tenía Jaime Guzmán. Jaime Guzmán sabía, como buen ideólogo, tipo inteligente, sabía que el liberalismo devenía al socialismo. En la teoría política se discute mucho si finalmente el resultado del liberalismo llegara al socialismo. De alguna manera Jaime Guzmán estaba advertido de esto. Y él lo que hace es generar una arquitectura institucional para no volver a repetir la experiencia de la Unión Europea. Para no volver a lo que había vivido Chile con Allende. Entonces, para eso genera seguros contramayoritarios. Por ejemplo,
los quórum de reforma de 2 tercios. Para reformar la Constitución se necesitaban 2 tercios, es decir, un 66,6% de ambas cámaras. Eso en ninguna parte del mundo. Es un quórum tremendamente alto para reformar la Constitución. Si a eso le sumamos un sistema electoral binominal, que ustedes se acordarán que primó desde 1990 hasta 2015. El sistema electoral binominal, ¿qué es lo que hacía? También podría ser considerado un empleo autoritario, perfectamente. El sistema electoral lo que hacía era promover o permitir que solamente salieran electas dos fuerzas políticas. ¿Cuáles son esas dos fuerzas políticas? Las fuerzas que estaban contra Pinochet y las fuerzas que estaban con Pinochet. Es decir, el clivaje democracia-autoritarismo.